hacer así, hacemos así. Bueno, este año particularmente he modificado varios teóricos, siempre uno tan perfeccionista y con el espíritu de que ustedes se actualicen. Particularmente van a encontrar el tóxico de drogas de abuso, tan importante para toxicología y para la actualidad en este momento. Entonces quedó muy desactualizado, porque ya cosas que están recontra confirmadas en ese contexto. Y el de intoxicación de medicamentos, brevemente hice pequeñas correcciones, donde saqué, por ejemplo, los barbitúricos, que es raro que alguien se intoxique con barbitúricos, porque en general, salvo el tiopental, que es para anestesia, nadie se va a intoxicar eh, con los barbitúricos. Bueno, esta primera imagen, siempre traigo una primera imagen que tenga un impacto de lo que vemos, una delicadeza mía para que la valoren. Y este caso sería básicamente eh, utilizar los tóxicos en un lugar que no está al alcance de los niños, ya que es una de las causas de intoxicaciones accidentales en los niños, ¿no? Desde las aspirinetas a otros productos que son también complicados. Bueno, el objetivo de un medicamento, sabemos, ustedes son especialistas en el tema, farmacología 1, el médico da un medicamento porque persigue un objetivo terapéutico. Clarito. El uso de un medicamento puede producir, el otro lado de la moneda, intoxicaciones por sobredosis. Por ejemplo, mi abuela se olvidó que había tomado, bueno, mi abuela falleció, que en paz descanse. Mi mamá se olvidó que había tomado el medicamento para la presión y lo vuelve a tomar, ¿no? Por las dudas, me toma la... ¿Y qué va a generar? 2 medicamentos seguidos, va a generar un pico de hipotensión, seguramente. El uso de medicamentos te puede producir también accidentes terapéuticos. Por ejemplo, el otro día el vecino mío eh, fue al odontólogo, tenía un problemita en la muela, lo anestesió y cuando lo fue a anestesiar la boca le quedó eh, sumamente hinchada con una reacción alérgica impresionante. O sea, no sabía los padres, el chico es adulto, que tenía alergia a la anestesia, por ejemplo. Ese sería un accidente terapéutico, real. Y después hay accidentes por asociaciones de medicamentos, por ejemplo. Y, por ejemplo, yo estoy tomando 3 comprimidos de clonazepam porque hace tiempo que lo tomo y el medicamento y el médico, entre comillas, responsable, me aumentó la dosis y estoy tomando 3 miligramos por día. Y bueno, llegó el fin de semana y me invitaron al casamiento y tomé un poquito de alcohol. Bueno, ahí hay interacciones y también puede generar un accidente toxicológico por, como ustedes bien saben, potenciación de la benzoazepina con el alcohol. ¿Por qué la gente se intoxica por medicamentos? ¿Por qué estamos hablando de este tema? Bueno, primero, porque en la farmacia se consigue cualquier cosa. Ahora, en general, en la Argentina. Ahora está un poco más regulada. Ustedes saben que, por ejemplo, para comprar un antibiótico en algunos países, en algunas provincias como Córdoba y, y Mendoza, un antibiótico necesita una receta. Eh, Después hay una facilidad para comprarlo, particularmente los de venta libre. eh, y acá incluso está lo de está bajo receta archivada. Siempre hay un médico que le hace la gauchada, entre comillas, puede generar intoxicación. Después están las modas. Esto es importante. ¿La moda de qué? Uno lee, uno escucha un programa de televisión y si quieren sacarse la duda, se van a dar cuenta que la mayoría de los programas, el 80%, son de propagandas de medicamentos. Esto hace que uno compra lo que le venden, ¿correcto? Y eso genera una moda. La vecina le dice a la otra vecina, vos sabés que el ibuprofeno ese que está en la televisión me hizo perfecto. Ah, entonces yo lo compro. Y así se va haciendo la cadena
y puede generar intoxicación. La falta de conciencia, esto es importante. Ustedes ya desde el primer día que empezaron farmacología, ya saben que los medicamentos tienen un lado A terapéutico y un lado B de efectos adversos. Que si bien no a todos nosotros nos pueden generar el mismo efectos adversos, pero en el prospecto está descrito. Y si está descrito, significa que puede pasar. ¿Cómo yo sé que me puede pasar a mí o no? No lo sé. Por las dudas, respeto el uso del medicamento. Y después está el quinto, el descuido de los padres, básicamente cuando encuentra que hay unas pastillitas muy bonitas que son rosas y que cuando la como parece una pastilla porque es recontra dulce, digo por parte de la mentalidad de los niños, y no se dan cuenta que son las aspirinetas. O por ejemplo, encontraron unos chicles que tienen un gusto raro pero me gusta, y bueno, y consumo 2, 3 o 4 los niños. Y no se dan cuenta o no saben que esos son los chicles de nicotina y pueden tener una intoxicación, de, de intoxicación por nicotina aguda, ¿correcto? Dos ejemplos concretos de situaciones que pueden ocurrir. Bueno, el uso, actualmente hay un uso muy descontrolado de paracetamol, aspirina, ibuprofeno, el Viagra para el fin de semana, que no puede faltar. Y por lo tanto hay una epidemia silenciosa de la cantidad de los intoxicados por medicamentos que recurren a los distintos centros de salud. Hay un informe que esto está actualizado, me parece fantástico. El reglamento es del 2023. Cuando leí la noticia dije, esto es para aplicarlo en el teórico. Donde ustedes pueden ver el orden de los 15 medicamentos más vendidos en Argentina. Levotiraxina, o sea, esto indica que hay muchos casos de tiroides. Ibuprofeno, bueno, un analgésico. El anapril, esto indica que hay mucha gente con hipertensión. Y después cualquier paracetamol que lo utilizamos para el golpe, para dolores o resfríos, etc. Tiroides nuevamente, y acá aparece el octavo, lo puse en rojo, tendría que estar parpadeando. El problema que existe hoy en Argentina, grave, por el abuso de clonazepam, que produce adicción y muchas pacientes terminan en una clínica de rehabilitación con pacientes que consumen cocaína y otras drogas de abuso. Y después el número 11, alprazolam, que podríamos decir que de alguna forma es un pariente lejano del clonazepam, que muchas veces también hacen el abuso. Dicho de otra manera, acá le puse los 15 más vendidos, en particular los que producen intoxicaciones más complicadas. Es mucho más complicada la intoxicación o el abuso de estas drogas que el de la aspirina. Bueno, acá está la venta donde podemos ver, si quieren, nos paramos, qué sé yo, a ver, en tranquilizante. Fíjese cómo va incrementándose. Acá hay un porcentaje para aumento del 3,75%. Pero bueno, la intención de esto no es que ustedes lo sepan de memoria, obviamente, pero sí que se actualicen de cuál es la realidad como futuro bioquímico, iba a decir farmacéutico, del porqué de las intoxicaciones. Y fíjense que también el mismo informe, elaborado por la Confederación Farmacéutica Argentina, está claramente el aumento de los que yo le mencionaba, importante desde el punto de vista toxicológico, el clonazepam y el alprazolam. Uno aumentó en un año 3,93, estas son la cantidad de unidades, y otro 6,31%. Bueno, vamos, ahora volvemos al teórico, digamos. Lo otro es información previa para introducirnos en el contexto de la Argentina y por qué hay intoxicación de medicamentos y por qué hay pacientes que acuden a centros de rehabilitación. ¿Cuál es el origen de la intoxicación? Que un poco es distinto lo que le dije, cuáles son los factores por los cuales nos podemos intoxicar, ¿no? Son un poco distintos, fíjense. Uno se puede intoxicar accidentalmente. El niño que
agarró una botella pensando, qué sé yo, que era agua, y la mamá agregó la lavandina porque le quedaba poca en un recipiente transparente, y bueno, y el chico ingiere lavandina, por ejemplo. Cuando hay intenciones de terminar con la vida, entonces uno se toma 3 o 4 tiras de benzodiazepina. Envenenamientos criminales, alguien que quiere suicidar a una persona y comienza eh, a este tema. Está el caso de Maradona, que si bien escucharon, estaba sedado casi permanentemente, eh, sin alcohol, pero una importante intoxicación de poco a poco para que no fuera consciente de lo que le estaban haciendo. Y después pena capital en algunas provincias o estados, como se llama en Estados Unidos, eh, que es la pena capital, eh, que se utiliza, me parece que es fenobarbital, si no me equivoco, donde el paciente no siente absolutamente nada, hay una depresión, se podría decir, del sistema nervioso central y la culminación de la vida. Si ahora nos vamos a los medicamentos que vamos a hablar hoy, en la cabeza están los antitérmicos analgésicos, que serían como los primeros, los, los del ácido acetil salicílico, la familia, digamos, porque hay muchos derivados de él, el paracetamol, y después tenemos los psicotrópicos, benzodiazepina, la más importante, antidepresivos, que son los que vimos en farmacología general, antipsicóticos, después tenemos los beta bloqueantes y la digoxina, que si recordamos de farmacología, el problema que tenía la digoxina, preguntó, ¿cuál era? Lo escucho. ¿Cuál era el problema que tenía la digoxina? ¿O que tiene? Y a uno, no se peleen. Los que están despiertos, los que quieren hablar, Puede ser un estrecho ¿están ahí? ¿Me margen, escuchan? tiene un estrecho margen Por terapéutico, favor, profe, puede ¿están ser. ahí? ¿Me escuchan? No. ¿Me estaban escuchando? Sí, profe, sí se ¿Y por escucha. qué nadie me contestó? Por favor, diga, no lo sé, está todo bien, no colco nota. Es una interacción nada más. Sí, Un estrecho margen terapéutico, profe. Profe, ¿nos escucha basta, usted? Parece que no nos escucha. se ve que llegan el jueves esta noche, están fulminados. Ahora, profe, ¿nos Profe. escucha? Entonces decía, el problema que tiene la Profe. digoxina, que ustedes no recuerdan, tal vez algunos sí no se animaron a hablar, el escaso índice terapéutico. Entonces, muy chiquita la franja entre lo que me Ahora, hace bien y lo que me hace mal. Profe, ¿nos escucha? Entonces, eso es no nos escucha. consecuencia de, Profe. consecuencia índice terapéutico estrecho de producir intoxicación. Trabajo práctico que sigue. Tenemos el ácido salicílico o la aspirina, que fue hace años, que fue fabricado, que generó una patente, que la patente ya cayó de la aspirina, el que lo fabricó, que fue Bayer, y consecuentemente cuando cae la patente, en 20.000 laboratorios fabricaron 20.000 compuestos, una forma de decir, de aspirina, aspirineta, aspirina Preven, aspirina para el ojo, aspirina para todo, ¿no? Para la suerte, etc. Hay como 15 o más preparados de farmacéuticos de las aspirinas, por supuesto que de venta libre. Estos ustedes ya saben, por farmacología, dónde actúan la aspirina, que la aspirina es un antiinflamatorio no esteroideo, que actúa sobre la COX y por lo tanto revierte los productos de la COX, que serían los prostaglandinas relacionados con la fiebre, la inflamación, entonces bloquea eso y nos permite mejorarnos de un estado, por ejemplo, gripal. La toxicocinética, si se quiere, es vía de administración oral. ¿Sí?
¿Sí? ¿Sí? Tampoco escuché. ¿Hola? Profe, ¿nos escucha? Bueno, perfecto. Si ustedes me escuchan, Profe, por favor, si tienen ¿ya? alguna pregunta, me pasan por chat. No sé si lo voy a ver, pero bueno, después lo leo. Lo importante es que ustedes me escuchen. Bueno, decía, se administra por vía oral, se absorbe en el estómago, duodeno, intestino, la eliminación como tal, 75% aproximadamente, y después distintas conjugaciones. Fase 2. ¿Por qué altas dosis de salicilato puede producir efectos tóxicos? Alta dosis. A dosis terapéutica no. Entonces sabemos que hoy en día se sabe, que pueden producir efecto intracelular porque interrumpe la glucosa y el metabolismo de ácido graso. Esto conduce a una acidosis metabólica. También, como pasa la barrera hematocefálica, llega al cerebro, al centro respiratorio, y puede producir una alcalosis respiratoria. También puede producir un desacople de la fosforilación oxidativa, y esto conduce a temperatura elevada, y esto lo remarco porque uno podría pensar que si yo tengo una intoxicación por un medicamento que baja la temperatura, tendría que tener temperatura baja, como la lógica, pero no. Por este problema de desacople de la fosforilación oxidativa, la persona con toxicidad por salicilato tiene temperatura alta. El mecanismo desconocido que también puede producir cuando es importante la dosis, edema cerebral y pulmonar. Y para terminar, obviamente los salicilatos alteran la función plaquetaria, con lo que implica esta situación: hemorragia, disminución del hematocrito, etc. Existe la toxicidad aguda, hay un síndrome tóxico, la persona, por lo que les comenté anteriormente, hay una hiperventilación, aumenta... ¿Sí, Ángela? No, por favor. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Bien. Eh, bueno, bueno. Bien, bien, gracias. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Decirle a tu compañero que anoten todas las dudas, por favor, y cuando yo termino el teórico, leo los chats. Mil gracias. ¿Para saber qué? Para no reiniciar la computadora porque tengo que guardar 20.000 cosas y por respeto a ustedes que se van a demorar más. ¿Te parece? Decirle que escriban después por chat o escriban un papel la duda para no olvidarse y después cuando termino leo los chats. Gracias. Bien, bien. Entonces no avisé nada, ya escucharon todo. Gracias, Angela. Gracias, muy amable. Gracias. Chao. Bueno, perdón. Entonces, me parece que ya dejé de compartir y me parece que me fui. Voy a tratar de compartir de nuevo. Por las dudas, para no hacer más lío de lo que ya hice. Bueno, estamos acá y yo les decía que hoy una situación que toxicidad aguda,
Hablamos de toxicidad aguda, una dosis importante de ingerir salicilato por distintos motivos. Hay hiperventilación, aumento de la presión de la temperatura, mayor o igual a 40. Fíjense que para los que tienen tendencia a convulsión, puede convulsionar. Vómito, alteración de la glucemia, por lo que vimos. Hay un problema de tinnitus. El tinnitus, ¿se acuerdan? Son el zumbido de los oídos. La mayoría de estas situaciones son reversibles, por suerte. Acá la explicación de lo que le comenté recién en lo agudo es, si yo tomo a mayor concentración, va a haber un límite de efecto terapéutico. Pasando el efecto terapéutico, comienzan los problemas tóxicos. También lo que quiero agregar es que según la patología que uno tenga, el médico nos va a indicar una dosis baja o una dosis alta de ácido acetil salicílico. Por ejemplo, si tenemos un problema por las plaquetas, que hay situaciones donde tenemos un aumento, patologías con aumento de plaquetas, sería trombocitosis, no peña, porque peña es disminución. Se da un antiagregante para evitar coagulación y ahí se utiliza la aspirina Preven, que tiene una baja concentración de aspirina. Entonces vuelvo al punto que según la concentración es la indicación terapéutica, y si uno abusa, comienzan los problemas tóxicos de toxicidad, donde según la concentración, como dice acá, va a aumentar los problemas de toxicidad, de intoxicación. Cuando hay un cuadro más bien crónico, ya en cuadro crónico, que no dice acá, se establece tres síndromes: uno neurológico, sistema nervioso, otro metabólico y otro relacionado con la hemorragia. El neurológico afecta todo lo relacionado con el estímulo de esa cantidad de aspirina que ingresó al cuerpo y que va a estimular todo lo que pueda. Los centros respiratorios, los centros de la presión, perdón, de la temperatura que está en el cerebro, hay tinnitus y pérdida de visión, puede haber alucinaciones, somnolencia y letargia, y así progresar hasta la muerte. Síndrome neurológico es cómo afecta la aspirina en el sistema nervioso central y periférico. Distinto, síndrome metabólico. Y acá es cómo la respuesta al cambio respiratorio genera alteraciones básicamente en el equilibrio ácido-base. Entonces, por ejemplo, tenemos acidosis metabólica, acidosis respiratoria. Cuando aumenta la penetración en el sistema nervioso central, aumenta la severidad de la intoxicación. Y lo que vimos anteriormente, que se lo mencioné, el desacople de la fosforilación oxidativa puede generar hiperglucemia. Acá quiero hacer recalcar algo que una vez lo vimos y que es importante. Uno de los órganos que más está irrigado es el cerebro. Porque el cerebro, aparte de ser muy susceptible, necesita una buena irrigación, porque vendría a ser como el segundo corazón, si se quiere, o el primero de nuestro cuerpo, ¿no? Pero me quedo con el concepto de el corazón recibe la mayor cantidad, volumen sanguíneo, ¿correcto? Eso tiene las consecuencias de que si utilizamos en toxicología la vía intravenosa, rápidamente llega al sistema nervioso central y ahí es muy difícil revertir ese tóxico que ya está en circulación. Pero quiero llegar a un punto. La energía para que funcione cualquier cerebro de nosotros la proporciona la glucemia. Motivo por el cual los ayunos prolongados, me levanté pero mi costumbre es no desayunar, etcétera, etcétera, estamos incorporando menos cantidad de azúcar, y el órgano que más se va a afectar, no hay ninguna duda, es el cerebro. Por lo tanto, lo que quiero destacar acá, 2 puntos. El cerebro es el más irrigado y el que está más afectado cuando hay poco aporte de glucemia en el organismo y por lo tanto al cerebro. Y el otro síndrome
Está relacionado porque obviamente los salicilatos afectan, como vimos, a las plaquetas, entonces hay una hemorragia, consecuencia de que hay poca fabricación de protombina y se forma hipoprotombinemia. Y aparte de esa protombina necesaria para la cascada de coagulación, las alteraciones plaquetarias. Las alteraciones plaquetarias básicamente hay una disminución de la adhesividad de las plaquetas, o sea, se acuerdan que cuando hay una herida, las plaquetas se juntan y se forma el coágulo. Bueno, por un fenómeno de adhesividad. Acá tenemos una plaqueta que no colaboran en unirse, que no colaboran en formarse el coágulo cuando hay una lesión tisular. Después hay disminución de las plaquetas y hay un aumento de la fragilidad capilar. ¿Cuáles son las pruebas del laboratorio? Dicho de otra manera, el bioquímico, ¿cómo puede aportar al médico? Las pruebas de laboratorio. Si nos vamos, por experiencia lo digo, lo que voy a decir ahora, tal vez, no sé si lo habrán dicho en alguna materia. Desgraciadamente, en este país, los bioquímicos no cumplen la función para la cual la universidad los prepara. La universidad los prepara no para que sean técnicos, no para que sea un robot haciendo la glucemia, sino ustedes pueden aportar mucho más. Ahora, ¿por qué los médicos en particular tienen poca interacción con los bioquímicos? Uno podría decir porque los bioquímicos que interaccionan con ese médico no están bien formados, no se preocuparon por después de la etapa de formación, de estar actualizado y conocer lo que están haciendo. O sea, no digo estudiar análisis que se hacen en Estados Unidos, no acá, sino digo continuar con la formación, ir a los congresos, estar atento. O sea, eso lleva le permite a ustedes tener una autoridad para opinar sobre determinados temas. Ahora, si enfrente, como me ha pasado muchas veces, tenemos un médico mediocre o tenemos un médico capacitado, eso depende de las circunstancias. Estamos de acuerdo. Pero yo no me puedo preparar a media pensando que el resto de mi vida me voy a encontrar con médicos mediocres. Ustedes se tienen que formar de la mejor forma, con el mejor nivel posible. Recordemos que las universidades no le ponen como una especie de termómetro para medir la temperatura, no le ponen el termómetro para medir cuánto saben en los años que hicieron la carrera. Eso ha dependido. Ustedes ahora que están terminando se dan cuenta de que la calidad del alumno, la calidad, ha dependido de cada uno de ellos. A mí me ha pasado encontrar alumnos que copian. Uno puede decir, bueno, está mal, están estudiando, es una vergüenza, están a punto de recibirse de bioquímico. Perfecto. Pero también me ha pasado, yo doy clases de metodología de investigación clínica en los residentes de todas las especialidades en La Rioja, doy clases en el Vera Barro y a veces en el materno, y he tomado examen múltiple choice y he encontrado médicos, residentes que han copiado. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué podemos decir a esa situación a la altura de que ustedes saben lo que es una carrera, la importancia de estar preparado para salir la vida? Y otro tema que no quiero dejar ya que me extendí, si hice 30 o 31, nunca saben ustedes dónde van a terminar como bioquímicos. Y si inclusive si van a después hacer una especialidad, inclusive si van a hacer un doctorado, inclusive si van a terminar en investigación. Por lo tanto, como conclusión, traten de formarse lo mejor posible para aquellos que no aprovecharon adecuadamente los profesores que preguntan, que están encima de ustedes, que tratan de dar
el mejor teórico posible, por lo menos uno lo intenta, y haciendo lo más agradable y más didáctico y menos pesado. Perdón por las palabras, ojalá que les sirva para algo. Volviendo al tema, si el médico, imaginemos un médico humilde que quiere trabajar en equipo con el bioquímico, le dice, mira, vos sabés que yo no sé mucho qué prueba de laboratorio para intoxicación de salicilato. ¿Qué me recomendás? Y ahí está el bioquímico, bien formado, con autoridad, con seguridad, con lo que va a decir. La prueba de laboratorio, la primera, es salicilemia. Esta prueba es para hacer en cualquier lugar, por más que uno tenga un laboratorio en el medio del campo. Esa es otra, ¿no? Quiero decir que hay pruebas toxicológicas que las van a ver en la guía, y si no las pueden conseguir en internet, que son sumamente simples. Y eso es importante. El tema de manchas, si hay violación, el tema de intoxicación de salicilemia, el tema de alcoholemia, no por la pipeta, sino el bioquímico, son todas pruebas muy sencillas que se pueden protocolizar, instalar en cualquier laboratorio de cualquier pueblo. Eso también téngalo presente. Bueno, volvemos al teórico. Una de las pruebas fundamentales, por supuesto, que es saber cuánto de ácido acetilsalicílico está en sangre. Para eso se utiliza un hormograma de Don, que no sirve siempre. Sirve cuando hay una ingesta única. O sea, cuando estamos seguros de que mi hijo de poca edad, de 3 años, se tomó una tableta de aspirineta porque yo la tenía a la mañana, la tenía entera y ahora descubro que está vacía. Entonces, dosis única. Entonces utiliza como valor aislado, ahora lo vamos a ver, tiene valor de pronóstico, no de diagnóstico. Pronóstico significa cómo va a evolucionar, no como indicador de qué tan grave está la situación. Entonces, intoxicación aguda, dosis única que se intoxicó, sirve el nomograma de Thor. Distinto, intoxicación crónica, muchas dosis por mucho tiempo, varias dosis, ahí se utiliza solamente la salicilemia para calcular cuáles son los valores de ácido acetil salicílico en sangre. Este es el nomograma de Don. El nomograma de Don es, siempre cuando hay gráfico, vemos el eje de la Y y el eje de las X. Siempre lo mismo, repito. En el eje de la Y, según dice este gráfico, dice concentración plasmática, miligramos por decilitro por ciento, de salicilemia, la concentración. ¿En función de qué? Las horas post ingesta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que según la cantidad de horas que han pasado, pueden tener distintos valores. Entonces, este nomograma, lo que quiero aclarar que esto no es una curva dosis-respuesta. Por lo tanto, no trate de buscar explicación, sino trate de encontrar para qué sirve, cuándo aplicarlo y cuándo no. Entonces, por ejemplo, si tenemos menos de 45%, sería menos 45%, 45, 65, 45, a 65, bueno, sería que en estos valores menos de 45, si cae en esta zona asintomática o no hay intoxicación. Si pasa de 45 por acá, a 60, si no cae la determinación, supongamos que determinamos el día después y nos da una concentración de 60, el punto mío cae acá. ¿Se entiende? Si a las 24 horas, un día después, nos da un valor de 80, el punto mío está por acá. 24 y 80, bueno, el punto mío está por acá. ¿Se entiende? Con un solo valor nos dice cómo está la situación. Entonces tenemos una zona asintomática o no intoxicación. Si cae acá, intoxicación leve. Acá, intoxicación moderada. Y acá estamos re mal. Estamos en el horno. Intoxicación grave, que puede ser mortal. Es importante recordar que las cifras de salicilato sérico pueden seguir aumentando durante las 6 horas a 10 horas posterior a la ingesta, debido a que, como siempre, el proceso de absorción. Este concepto también lo vimos en intoxicación con alcohol, ¿se acuerdan? Que no era conveniente tomar la muestra de alcohol durante el periodo de absorción, lo cual
tenemos que tratar de averiguar que ese paciente, preguntarle, sacar información. ¿Te acordás dentro del alcoholismo que estás teniendo cuándo empezaste a tomar? Y de ahí saber si está en la subida, absorción, o si está en la bajada. Sigo. Uno fue salicilemia, salicilato en sangre. El otro en orina. Si da positivo, tenemos un test que es medio flojito, no es de alta calidad. Es fácil, pero no es seguro. Es el test de cloruro férrico. Si da positivo, se va a hacer un test mucho más sensible, que es el test de Trimber. Todos estos test están en la guía. Cómo se hace, cómo se fabrica, los testigos, todo. Por supuesto, no lo voy a repetir acá. La tercera prueba es la glucemia. La glucemia, se acuerda que había un estado de hipoglucemia, y por lo tanto, si hay hipoglucemia, nos está dando que la situación no viene bien clínicamente. Después tenemos el estado ácido-base y gases en sangre, todo es en forma automatizada, y todo esto nos va a permitir, a través de todos estos datos, la acidosis severa. Un minutito. Perdón, sigo. Después tenemos la prueba de la función hepática, obviamente. Puede haber aumento de las enzimas y la fosfatasa cálcica y la bilirrubina y las transaminasas que están altas. Esto también, si la función hepática no está tocada, no está alterada, porque la dosis no es tan importante, no va a haber modificación. Si está alterada, estamos del ojo. El coagulograma y hematocrito también es importante. Y como puede pasar el salicitato, la barrera hematocefálica, es importante tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo. Antes, la punción de cefalorraquídeo la hacían los bioquímicos, inclusive la punción en la arteria. Yo no sé la situación meninges están siendo alteradas. En ese caso se toma, o el médico toma una muestra de líquido cefalorraquídeo y quiere que determinamos en ese líquido los salicilatos. Salicilorraquia, para ver si hay concentraciones importantes, y eso es grave porque significa que se está afectando el cerebro. No solamente las plaquetas, no solamente el hígado, sino ya está pasando a un nivel superior. Bueno, hasta acá serían las pruebas más importantes. Ahora pasamos, perfecto. Llegamos a la conclusión de que ese paciente, ese niño, está intoxicado con salicilato. ¿Cuáles son los tratamientos? Farmacología. Si el tratamiento es precoz, o sea, la mamá lo llevó antes de las 4 horas post-ingesta, una mamá muy atenta por la situación X, llega a situación menos de 4 horas, lavado gástrico, seguido por carbón activado. El carbón es muy útil porque hay una proporción, por supuesto que ya se sabe que un gramo de carbón absorbe 500 miligramos de ácido salicílico. Pero esto que tenemos que tener en cuenta para hacer toda esta movida, y que pasaron menos de 4 horas, significa que la aspirineta está todavía en el estómago. Si no, no tiene sentido el lavado gástrico y darle carbón activado. O sea, hay una coherencia que tenemos, que tiene que superarse, que tiene que estar por encima de otros tratamientos. Si no llegamos a tiempo, o la madre, los parientes, se hace una alcalinización de la orina por bicarbonato de sodio. Esto lo vimos en farmacología, que habíamos visto que modificando el pH de orina, ¿se acuerdan? Con bicarbonato, modificando el pH de orina, la orina, alcalinizándola, se pasa
a 5 a 8, y de esa forma aumenta el cleaning y podemos eliminar la orina, el salicilato. Conclusión: si el ácido acetil, la aspirina, está en el estómago, lavado gástrico es carbón activado. Si la aspirina ya está en el torrente sanguíneo, aumenta la alcalinización de la orina para rápidamente eliminar el salicilato. ¿Para qué? Para que ese salicilato que está en sangre no siga generando efectos tóxicos. Esto es lo que ya vimos antes, pH 6.5, el pH normal, y que si alcalinizamos, pasamos un pH de 8, y por lo tanto la forma ionizada, que es la que se reabsorba, se va a desplazar hacia la forma no ionizada, y la forma no ionizada no se reabsorbe en la orina y pasa a la arteria, no se reabsorbe y por lo tanto se elimina. Esto es recordar lo que vimos en farmacología. Bueno, el carbón activado, que lo habíamos visto en una de las clases, me parece, habíamos dicho que era fantástico para muchas intoxicaciones, pero no para todas. Y estas son algunas de las que funcionan, que sí funcionan, los salicilatos con carbón activado. Pero para que funcione, repito el concepto, tiene que pasar por lo menos de 4 horas. O sea, hasta 4 horas funciona, después no tiene sentido. ¿Qué tratamiento utilizar? Todos los signos que están mal, que se fueron de foco, si la acidosis metabólica está alterada, se ataca la acidosis metabólica. Si hay un problema de respiración, de hiperventilación, se da oxígeno, como dice acá. O sea, se ataca cada uno de los signos, ¿no? No hay un tratamiento, un antídoto específico para la intoxicación. Entonces el médico ataca según la situación de los signos y los síntomas. Pero intoxicación grave, ahí sí se recurre a la hemodiálisis para evitar, ya que la cantidad es muy importante de toxicidad. Indicar hemodiálisis cuando es valores altos, en caso también de una acidosis grave, todo grave, insuficiencia renal, edema pulmonar y edema cerebral. Entonces, en estas situaciones sí hemodiálisis, si no, no corresponde, no es aconsejable. Bueno, pasamos de la familia de los salicilatos, el paracetamol, que ya ustedes saben las características que tiene, que el paracetamol tiene características de analgésico antipirético potente, pero como antiinflamatorio en medio de virucho. Y acá está para los niños, etc. Según un informe realizado por la Asociación de Toxicología en Argentina en el 2021, el número de personas intoxicadas por analgésico ascendió a 660, donde hay un importante casos con paracetamol en ese aumento de intoxicación. Bueno, esto seguimos. El paracetamol se absorbe también por vía oral, digestiva, alcanza un pico a los 40-60 minutos. Estos datos también son buenos para decir, bueno, me tomé un paracetamol y bueno, si ya saben que el pico lo hace a los 40-60 minutos, ya diría a los 30 minutos ya tenemos efecto analgésico, por ejemplo. O sea que con estos datos son muy útiles, ¿no? En sobredosis, la mayor parte del paracetamol, en sobredosis, se observa en 2 horas, pero no alcanza el pico plasmático hasta las 4 horas. O sea que fíjense que una cosa es el paracetamol dentro del rango terapéutico, el pico de los 40-60 minutos, y el pico cuando hay gran cantidad de paracetamol lo alcanza a 4 horas, y como el gráfico está totalmente desplazado y deformado. Al igual que los salicilatos, atraviesa la barrera hematocefálica placentaria, esto es importante y grave. Esto es el mismo dibujo de farmacología, que si uno toma mucha cantidad de paracetamol, el paracetamol es en Estados Unidos y Canadá es la aspirina. La aspirina en estado de primer mundo
La aspirina no se utiliza por el fenómeno Reye, que puede ocurrir o no, pero ante esa duda se utiliza paracetamol. Entonces, en paracetamol es la aspirina. Y como el paracetamol se utiliza mucho, hay personas que toman más de lo adecuado y hay intoxicación generada porque se agota el conjugado, que es glutatión, y como sin glutatión queda el metabolito tóxico, que tiene afinidad para las proteínas hepáticas, o sea, se van directamente al hígado las proteínas y genera muerte del hepatocito. Por supuesto, depende de qué, de la dosis y del tiempo. La primera clase que le di, toxicidad de qué depende, de la dosis del tiempo. Intoxicidad aguda, se satura las vías que le mostré recién, y recordar que el metabolismo es hepático y por lo tanto el órgano blanco o diana es el hígado y por lo tanto donde produce mayor efecto tóxico. Bueno, acá está un poco las horas que a medida que transcurre manifestaciones clínicas con el laboratorio, a medida que transcurre el tiempo, los problemas son cada vez más graves. Empezamos con algo simple, tengo ganas de vomitar y siento náusea. Después, a pasar más tiempo, ya el hepatograma aumenta. Por lo tanto, esto es importante, que si hacemos un hepatograma antes de las 24 horas, seguramente va a estar normal. Estos datos son importantes como bioquímicos. Entonces, después de un día o 2 días ya comienza el hígado, como se alteran las enzimas y también el tiempo de protrombina. A las 72 y 96 horas hay mayor alteración del hepatograma, hemorragia por coagulopatía, y en cuarto día, a las 2 semanas, los hepatocitos pueden regenerarse y el paciente sobrevive. Mientras que, esto depende de que haya interrupción del consumo del paracetamol y la intervención clínica. O sea, si esto, dicho de otra manera, ¿las manifestaciones clínicas por intoxicación aguda del paracetamol se revierte? Sí, se revierte, mientras que haya rápida intervención clínica. Parecido a lo que vimos con el nomograma de Don, salicilato, dosis única, acá también algo parecido que inventaron. Inventaron el nomograma, no de Don, se llama Rumac-Mateo, el cual relaciona el I, concentración plasmática del paracetamol, la X, tiempo transcurrido después de la ingesta del paracetamol, y que nos indica qué posibilidades tenemos de daño hepático. Entonces se hace, por ejemplo, acá sería 0 horas después de la ingesta, supongamos que hacemos una terminación a las 12 horas, y supongamos que a las 12 horas nos da un valor de 150 microgramos por mililitro, 150, 8 horas, estaría acá. Entonces acá, ¿qué nos indica la roja, la línea roja? Toxicidad probable. Si nos cae el valor dentro del punteado verde, toxicidad posible. Y esto también es una ayuda para el médico. ¿Cómo usar el nomograma? Una muy buena pregunta. Si no se conoce el tiempo de paracetamol en una intoxicación aguda. No sé, me desperté a la noche y me tomé 6 pastillas porque no podía dormir. ¿Y eso a qué hora fue? No me acuerdo. Puede haber sido a la 1 de la mañana como a las 5. ¿Cómo usar el nomograma si no se sabe el tiempo de la ingesta del paracetamol? Si no conocemos el tiempo transcurrido de la ingesta, se debe realizar una determinación inicial al ingreso de la clínica o al hospital para ver los niveles plasmáticos de paracetamol y después 4 horas después. Y de esa forma podemos hacer un estimativo en el nomograma si es dosis única, el nomograma de Rumac-Mateo. Distinto, intoxicación crónica, varias dosis, igual que el ácido acetilsalicílico. Se le mide acá, no el salicilemia, sino los niveles de paracetamol en plasma. ¿Qué puede hacer el médico? Lavado gástrico arón activado, igual
que la situación anterior, depende de la dosis, como vimos en la primera parte, y del tiempo, de la dosis paracetamol y del tiempo transcurrido de la ingesta. También, acá hasta las 2 horas posterior a la ingesta, antes hasta las 4, es útil el lavado gástrico y el carbón activado. Se ve que el paracetamol se puede absorber más fácilmente y pasar del estómago a sangre. Esta es la deducción que yo hago con este dato. Entonces, tras 2 horas lo encontramos en el estómago, después no lo vamos a encontrar, no tiene sentido lavado gástrico, no tiene sentido carbón activado. Por suerte, como también vimos farmacología, cuando hay paracetamol, intoxicación paracetamol, hay, por suerte, un antídoto específico, que es la N-acetilcisteína, que es útil, ojo, no en cualquier momento de la intoxicación, es útil hasta las 24 horas después de la ingesta. O sea, todo en definitiva, para resumir y para tener un concepto más claro, es cuanto antes llega a la clínica, bueno, una clínica, un hospital que esté bien preparado, con este tema de las charlas de los residentes, me enteré que de los residentes de cardiología, que en el Hospital Vera Barro no hay para hacer un electro. ¿Escucharon? Un electro. Si seguimos así, no van a ver para medir no va a haber un termómetro. O sea, es muy crítica la situación del Hospital Vera Barro, independientemente de los 200 y pico de médicos que se fueron de la provincia. No tener un electro en el Hospital Vera Barro. Me fui a la tangente, perdón, pero bueno, hay cosas que me impactan mucho psicológicamente por la gente, ¿no? Bueno, cuanto antes inicie el tratamiento, o sea, cuanto antes lleven al paciente al lugar, a la clínica, al hospital, se inicia el tratamiento y si tenemos el NAC, es fantástico porque el NAC, antes de las 24 horas, lo que va a producir, va a aportar ese metabolito que es necesario para que se conjugue y que el paracetamol no genere daño, que es esta la situación. El NAC en el cuerpo genera glutatión, que es lo que nos faltaba, que por eso el componente tóxico generó daño en nuestro cuerpo, en nuestro hígado particularmente. Entonces, comprando en la farmacia el NAC, vamos a incorporar glutatión y ahora sí, cuando empieza a tener glutatión, llega a nivel del hígado, ahí comienza recién a frenar la toxicidad de este metabolito. Bueno, ahora pasamos a la familia de los ansiolíticos, gravísimo. Por supuesto lo puse en la cabeza al que es más responsable de los daños, clonazepam. Después ya el diazepam. El diazepam, el problema que tiene una vida media recontra larga, entonces esto significa que puede generar muchos conflictos. Hoy lo más utilizado es el clorazepato, el Transilium, el Alplac, me parece que es, de la familia, y el clonazepam, que es el famoso clonagin, entre otros. Bueno, como todos sabemos, los receptores, las benzos se unen a su receptor específico, dentro del receptor del GABA, que como vimos cuando vimos alcohol tiene su sitio en el GABA. Si tomamos una benzo con el alcohol, la respuesta dentro de la toxicología es potenciación y tenemos juntos, tenemos un mayor efecto sedativo. Depende de la cantidad, la gravedad de ese efecto sedativo. La benzodiazepina en sobredosis. Como actúan sobre el GABA, recordemos, es un neurotransmisor depresor, distinto, por ejemplo, del glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. Entonces lo que va a generar todo, si es depresor, todo para abajo en el organismo. En vez de estimulación va depresión respiratoria, baja la presión, baja la temperatura, hay sedación y somnolencia. Todo intoxicación aguda por sobredosis. Alguien ingirió 3 tabletas de benzodiazepina. En la intoxicación aguda, obviamente, habitualmente no son graves, salvo que exista una patología previa o se asocie a otros depresores,
patología previa podemos pensar en un hígado que no funciona bien, por ejemplo, que tiene una cirrosis o inflamación por exceso de medicamentos, que ocurre. No necesariamente puede haber una alteración hepática por el alcohol, y que se asocia a otros depresores, significa que tomé mucha benzodiazepina con gran cantidad de alcohol. Eso serían las situaciones graves. O sea que intoxicación habitualmente no son graves, excepto esta situación en particular. El hígado no funciona bien y lo asocia a otros depresores. Después dice benzo más barbitúrico, ya no existe, o no se usa, perdón. Etanol antidepresivo, todo esto potencia y el sistema nervioso central se deprime mucho más, una depresión mucho más acentuada. Y esto genera también una depresión respiratoria. Hay posibilidad, esto es grave, de broncoaspirarse, o sea, de lo que comemos pase en vez del estómago a la parte respiratoria, y ahí se complica con infecciones y otras más. Hipotensión, depresión mayor y muerte. Obviamente, si no cortamos, si este esquema de aumento de concentración, si no interviene un médico y el consumo es importante, podemos terminar con la vida. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, lo primero que hace el médico es revisar al paciente. El paciente dice, sí, tomé algo de benzodiazepina, por eso estoy sedado. Bueno, listo, determinación de benzodiazepina en sangre orina. Yo no creo que se haga esto en La Rioja, pero bueno, lo que dicen los libros es que el laboratorio tendría que hacer la concentración de benzodiazepina en sangre orina. Medir también, esto sí, esto hay en cualquier hospital, al menos que esté roto, un aparato de gases. Después radiografía, por si hay una posibilidad de broncoaspiración, que es grave, por eso es importante la radiografía de tórax. Y si hay o se sospecha de coingesta con otro fármaco, se realiza un electro por el tema del corazón, por si hay algún tipo de arritmia. Bueno, el tratamiento antes de las 4 horas, esto parecido a aspirina, lavado gástrico y carbón activado. El antídoto específico, al igual que el paracetamol, que había, distintos mecanismos, por supuesto. El antídoto específico, por suerte, tenemos un antagonista específico, que es el flumacenil o flumacenilo. Lo pueden encontrar en los libros, en internet, de las dos formas, pero ustedes ya saben, es un antagonista específico del receptor GABA. Entonces, si la persona se intoxicó y hay un montón de moléculas de benzodiazepina dando vuelta, al tomar el antagonista, esto va a frenar el daño que hace el exceso de benzodiazepina que está circulando por sangre en ese paciente que está intoxicado. Dentro de los antidepresivos, se podría decir, los más comunes en día son los inhibidores de la recaptación de serotonina, por ejemplo, la fluoxetina. En segundo lugar, podría ser los antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, amitriptilina, y los IMAO son los menos utilizados porque, ¿se acuerdan? Habían complicaciones con el vino, el tipo de queso, si tenía tiramina. Entonces serían estos dos los más importantes en el uso. Si se usan mucho, hay posibilidad de que la gente abuse y por lo tanto genere intoxicación. Bueno, estos son los distintos antidepresivos tricíclicos. Esto sería la parte farmacológica. ¿Qué bloquea? Esto es farmacología pura, repaso, que produce un montón de bloqueos. Nosotros lo habíamos visto como demasiado simplificado. Bloquea el transportador, hay aumento de dopamina y se revierte el efecto antidepresivo. Contamos la historia verdadera, pero por la mitad. Los antidepresivos hacen un montón de otro desastre, actuando sobre otros receptores que nada que ver, y por lo tanto eso es las consecuencias del efecto adverso por tomar los antidepresivos tricíclicos. Por ejemplo, recordemos que cuando se toca el colinérgico aumenta la boca seca, constipación, etc. Efectos adversos. Y también recordemos que los efectos adversos, al igual que los efectos terapéuticos, dependen de la persona. Bueno, esto es el mecanismo de los inhibidores de serotonina, los MAO, y estos son los tricíclicos, el mismo dibujo,
que vieron en farmacología, se lo puse ahora. Y estas son las consecuencias de la toxicidad por antidepresivos tricíclicos. Bloqueo de la recaptación, mejora la recaptación, la depresión, pero hay un montón, lo que le decía a los muscarínicos, estreñimiento, sequedad bucal, impotencia, un montón de efectos que no se los dije, que están presentes y que cuando uno se intoxica se exacerban más, porque están bloqueados más cantidad, porque hay más moléculas. Entonces hay un montón de todos estos efectos que si no los teníamos, los van a tener cuando están intoxicados. La hipotensión ortostática, recordemos que es la hipotensión que cuando uno se levanta de la cama, normalmente no tenemos problemas. Pero la gente que cambia la posición al levantarse de la cama, por más que sea leve, se le baja la presión. Es el cambio de la posición del cuerpo. Eso es ortostática, y la hipotensión, el problema que se genera por ese cambio de conducta del cuerpo. Bueno, la intoxicación, bueno, el diagnóstico, ¿cómo se realiza? Bueno, el nivel plasmático es bastante limitado porque la bioquímica no hay una técnica muy eficiente. Entonces el elemento diagnóstico más importante se podría decir que no es hacer un electrocardiograma, porque ahí va a indicar que hay modificaciones relacionadas con algún tipo de taquicardia o arritmia. Bueno, este es el cuadro clínico. El tratamiento depende si llegó rápido, lavado gástrico, argón activado. Después se va un poco según si tiene acidosis, si hay convulsiones, como les mencioné anteriormente, según los síntomas se atacan a esos síntomas. Si el paciente está con convulsiones, ¿qué se va a dar? ¿Un estimulante del sistema nervioso central o un depresor? Un depresor. Si convulsiona, estamos hablando de un sistema nervioso que está estimulado. Entonces se le da benzodiazepina con bicarbonato, por ejemplo. Esto es lo IMAO, mecanismo de acción, farmacología donde actúa, y la intoxicación produce un montón de características: aumento de la presión, de la temperatura, hipertensión, taquicardia, agitación, coma, temblor. Esto es lo que produce cuando uno toma el antidepresivo y consume bebidas alcohólicas o alimentos como los quesos que tienen tiramina. Y lo que yo le decía, una situación normal, sin antidepresivo, sin IMAO, la tiramina se metaboliza, genera metabolitos inactivos y no pasa nada. Pero cuando está inhibida la MAO por el antidepresivo, se fabrica tiramina, la tiramina fabrica noradrenalina, y la noradrenalina sabemos que produce un aumento de la presión arterial. Entonces imagínense en una persona mayor que toma un medicamento como para la presión, termina con un cuadro de hipertensión. Bueno, la misma historia: llega antes de las 4 horas, carbón activado. Llega después, se actúa sobre los signos y síntomas. Después tenemos antipsicóticos, que también pueden ser producirse la intoxicación porque no se dio una dosis terapéutica adecuada, porque hubo accidentalmente sobredosis, entendí mal lo que me dijo el médico, o me olvidé si tomé el medicamento o no, o directamente con fines suicidas. El diagnóstico: los antipsicóticos producen una importante depresión respiratoria en el sistema nervioso central, pero raramente coma profunda, insuficiencia respiratoria. Por supuesto, depende de qué tan rápido llega el médico. La muerte se puede producir por problemas cardíacos. El laboratorio, en cuanto al análisis toxicológico de suero y orina, se puede utilizar para medir algunos antipsicóticos por cromatografía o inmunoanálisis. Por supuesto, esto para identificar, confirmar de qué se trata, de cuál antipsicótico, a menos que el paciente esté seguro de lo que tomó. Bueno, se hacen estos estudios que, por supuesto,
no en cualquier hospital, y también, por qué no decirlo, en clínicas privadas van a tener cromatografía inmunoanálisis para hacer determinaciones de antipsicóticos. Bueno, el tratamiento, lo mismo, llego antes, lavado y carbón, no llego rápido, el médico ataca los síntomas y signos. Después tenemos los beta bloqueantes, nos quedan, me parece, dos grupos de medicamentos. Vimos en fármaco que si tocamos los receptores 1, uno está en el corazón, está muy intoxicado, entonces va a generar taquicardia y aumento del inotropismo. Si están en el riñón, están muy intoxicados por un beta bloqueante, se estimula mucho el beta 1 y esto produce una secreción de renina plasmática y consecuentemente impacta en la presión arterial. Si estimulamos mucho el beta 2, vasodilatación, aumenta la gluconeogenesis, la gluconeólisis y gluconeogenesis hepática y muscular, y hay relajación del músculo uterino. En los últimos años se han diversificado las indicaciones de beta bloqueante, por lo tanto se ha hecho mucho más, se indica mucho menos para cuadros específicos, y por lo tanto si se indica mucho menos para cuadros específicos, las intoxicaciones son poco frecuentes. Intoxicación con beta bloqueante, el diagnóstico es porque hay hipotensión, bradicardia, depresión respiratoria, hipoglucemia. Todo esto ayuda al médico al diagnóstico. Bueno, los datos del laboratorio pueden indicar una acidosis láctica, aumento de potasio, disminución de calcio y una citólisis hepática hipóxica. Como ven, estos no son análisis específicos para indicar beta bloqueante. Son análisis que nos están diciendo qué tan mal está ese cuerpo por intoxicación. El tratamiento, existen dos prioridades en la intoxicación. Uno es mejorar la perfusión, inicialmente aumentando la volemia y mejorar la ventilación y la oxigenación. La descontaminación de ingesta, por cómo, es decir, que lo que está en el aparato digestivo lo tratamos de liberar, lavado gástrico y hasta 12 horas con carbón activado. El antídoto a utilizar es el glucagón, el cual activa la membrana permitiendo la entrada de calcio por un receptor diferente, y esto está indicado en caso de hipotensión y bradicardia sintomática. Esto es el mecanismo de, acá lo que uno puede decir, ¿cómo? ¿De qué me están hablando? Están hablando del beta bloqueante y por el otro lado glucagón, y que tienen efectos comunes. Eso no lo sabíamos. Este gráfico está hablando de eso, que los beta bloqueantes actúan sobre el receptor, pero hay en el miocito cardíaco un receptor para glucagón que comparten el mecanismo con los beta bloqueantes y de esa forma incrementan el calcio y por lo tanto aumenta la contractilidad, o sea que el corazón se hace más fuerte, solo por el aumento, la administración de glucagón en una situación donde hay intoxicación con beta bloqueante. Y después tenemos por último la digoxina, que la digoxina hay situaciones psicológicas, particularmente como dijimos al principio, porque tiene un estrecho rango terapéutico. Este es el mecanismo de acción que se repite, el mecanismo de acción en fármaco, y este es el mismo dibujo como la digoxina produce un aumento del calcio y produce por lo tanto un aumento de la fuerza inotrópico y positivo porque aumenta y no disminuye la fuerza cardíaca. Los síntomas pueden ser digestivos, neurológicos y cardiológicos. El laboratorio, ante la sospecha, se hace un ionograma fundamental, una evaluación de la función renal y un electrocardiograma. Los niveles de digoxina en sangre, sabiendo que es una digocinemia elevada, no siempre indica toxicidad. Debemos esperar de 6 a 8 a 12 horas para valorar la concentración sérica, para que se estabilice, digamos. Y en gas de sangre es importante saber
la acidosis, la cual refleja un aumento de la toxicidad. Esto es importante. En la digoxina, aparte de todo lo que le dije acá, que tienen que saber cuáles son las evaluaciones bioquímicas y no bioquímicas, bioquímica esta bioquímica, hay un dato que es muy importante, que es el potasio. Fíjense, se ha descubierto que el potasio es un indicador preciso de la toxicidad aguda con digoxina. ¿Dónde? Según el valor de potasio, sabemos cómo va a evolucionar ese paciente. Si se va a recuperar, si va a estar con una recuperación mitad y mitad, o si va directamente a partir de esta vida. El potasio menos del 5 miliequivalentes indica que hay un 100% de recuperación. Cuando tenemos un potasio mayor de 5, pero menor de 5.5, el 50% de recuperación. Ya baja la posibilidad de recuperación. Y si es valor es superior a este que dejamos en el 5.5, mayor al 5.5, hay poca posibilidad de recuperación sin tratamiento. Por supuesto que el tratamiento ayuda a revertir esto. Pero quiero decir y destacar que el potasio es un importante indicador de la toxicidad aguda. Bueno, y para terminar, esto es un poco lo que hemos visto en el seminario número 1. Nosotros como bioquímicos nos puede llegar una muestra de vísceras que teóricamente pueden tener medicamentos o no, o una muestra de sangre, según el paciente esté con vida o no. Entonces lo primero que tenemos que hacer es una extracción, que es lo que vimos en el seminario número 1, una purificación de ese extracto, un fraccionamiento por grupos químicos. Para eso tenemos que saber un poco la química del medicamento que estamos utilizando, y finalmente la identificación. Todos estos procesos son mucho más complejos porque estamos hablando de víscera. Hay que hacer toda una maceración y extracción y finalmente una identificación, lo cual es mucho más simple este proceso de investigación toxicológica si recibimos una muestra de sangre donde la podemos hacer en un ensayo o el HPLC. Esto es todo. Bueno, ahora voy a dejar de compartir para ver las preguntas que tienen, que seguro serán millones de preguntas. A ver qué hay. Chatear con todos. No escucho.